Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la tercera sesión de estas jornadas, Estudiar o Escribir, esa es la cuestión, de la filología a la escritura. La semana pasada ya tuvimos a José de María con su poemario Réplica y a Carmen Bretones con su novela La memoria compartida. Y hoy está con nosotros Benigno del Río presentándonos la novela El mago de Auschwitz. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al grupo de investigación James Joyce, Evolución Narrativa y sus repercusiones, del Departamento de Filología Inglesa, Literatura Inglesa y Norteamericana, y en especial al profesor Ricardo Navarrete por la organización del evento. Hoy me acompañan en la mesa la profesora del Departamento de Filología Inglesa, Literatura Inglesa y Norteamericana, María Isabel Porcel, y Manuel Almagro, catedrático del mismo departamento. Voy a hacer breve la presentación de Benigno porque tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Benigno es profesor, filólogo y escritor. Se doctoró por la Universidad de Sevilla con una tesis sobre Ulises y el arte contemporáneo, titulada The Beautiful and the Uncanny in the Ulysses, dirigida por Manuel Almagro. Ha sido profesor de español en la Universidad de Edimburgo y es catedrático de lengua inglesa. Ha publicado numerosos trabajos sobre James Joyce, Ezra Pound, Shakespeare, Borges y sobre literatura fantástica. Es editor de la revista Joyce Vilia, miscelánea de estudios joyceanos, y fue galardonado en 2019 con el Premio Nacional de Ensayo Miguel de Unamuno por su trabajo titulado La invención del paisaje, un ensayo sobre la condición humana, donde revive sus experiencias personales en sitios tan dispares como los Alpes y el Monte Rushmore de Estados Unidos, y donde combina estas vivencias con las obras de otros autores para alcanzar la significación humana del paisaje. En julio de 2023, tras años de investigación y trabajo, publica su novela El mago de Auschwitz, y al final de esta sesión, a las 7, se podrá comprar, cuesta 17 € en la puerta del rectorado. Bienvenido, Benigno, María Isabel y Manuel Almagro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ante todo, darle las gracias a Ricardo, mil gracias, Ricardo, por organizar el evento, y muchísimas gracias, Manuel Almagro y Maribel, por la presentación, y Marta, y también daros las gracias a vosotros porque una tarde es muy valiosa por haber venido a acompañarme en esta circunstancia. Así que un abrazo y muchísimas gracias. En el final de curso del 2012 tuve un extraño sueño. Soñé que en un campo de concentración, al final de una charca, un recluso caído levantaba los brazos pidiendo ayuda, y luego vi como un oficial alemán cruzaba un camino de tablas y parecía ayudarlo a levantarse y a veces parecía abrazarlo. Entonces siguió una serie de carreras, persecuciones en el campo que apenas tengo recuerdo. Esta historia, aunque me obsesionó durante mucho tiempo, dudaba en escribirla. El tema no solo era muy duro, sino muy conocido por películas y novelas. La llegada de los trenes, la selección, los terribles castigos. Tenemos la bibliotecaria de Auschwitz, el violín de Auschwitz, la maestra, la sastra y un largo etcétera. ¿Qué cosa nueva iba yo a contar? Arturo Pérez Reverte se quejaba irritado en un tuit de esa proliferación de obras y terminaba con un incluso hay hasta un mago de Auschwitz, porque antes de mi novela había otro mago, pero es un libro infantil de 40 páginas con muchas ilustraciones y no me molesté en cambiarle el título. Si hubiera sido una novela seria, pues lo hubiera cambiado. ¿Qué ocurrió? Reverte fue llamado al orden por diferentes comunidades judías. ¿Cómo se atrevía tan famoso escritor a ponerse en contra de la divulgación del Holocausto? Y Reverte tuvo que pedir perdón y retractarse. Así que yo no solo tenía el reto de escribir sobre un tema muy conocido, sino en un ambiente social de extrema sensibilidad, como el que tenemos actualmente en la sociedad y en las redes. Si antes había una sola inquisición y se sabía por dónde iba, ahora hay muchas inquisiciones y a veces no sabemos desde qué frente disparan. El primer problema que encontré era qué tipo de alemán quedaba por escribir. Habían novelado o en películas alemanes sádicos, malos, perversos, psicópatas e incluso buenos, como Oskar Schindler, el personaje de la lista de Schindler, que era un alemán bueno que ayudaba a los judíos. El único tipo de alemán que quedaba por novelar era que yo supiera un alemán santo o casi santo. ¿Pero existía tal nazi?
En efecto, había existido en la realidad. Encontré la autobiografía de un seminarista en las SS, ese es el título, de Gedeon Goldman, un seminarista que entra por razones idealistas en este cuerpo de élite, porque era un cuerpo de élite, y cuando se da cuenta, pues donde ha caído, pues resulta que intentó por todos los medios salirse, afortunadamente escapó y acabó en el Japón como sacerdote católico. Esta biografía me confirmó crear este personaje, porque ya existía en la realidad, pero no en la ficción. Y aproveché todo el bagaje de mi educación católica, tales como los conceptos de absolución, el perdón, la compasión, para infundirle vida al personaje. Mi personaje principal se llama Franz Kopper. Es un alemán muy bueno, es antinazi, es un exseminarista franciscano, pertenece a la clase acomodada. Su abuelo era un médico que creó varios negocios y Frank, huérfano, vive en la mansión de sus tías en una zona pudiente de Berlín. Pero también vive en el centro franciscano, del que no logra, a pesar de haber dejado el seminario, de desconectarse. Tiene dos tías, Astrid, perspicaz e inteligente, es la secretaria de la condesa Anastasia von Wigen, y la tía Gertrud, metida en carne, bonachona, buena ama de casa, es decir, tenemos a Marta y María del Evangelio. Con Frank Kopper reivindico a este grupo de alemanes. Su novia Pauline es de familia comunista, un grupo antinazi, tales como muchos católicos. El nazismo persiguió a las órdenes religiosas, a los franciscanos, a los dominicos, hubo una verdadera escabechina. Y, por supuesto, socialistas, gitanos, homosexuales y un largo etcétera que sufrieron el totalitarismo de Hitler, la guerra devastadora, los bombardeos de los aliados, la humillación y la reconstrucción alemana de la posguerra y los pagos al Estado de Israel luego. Es decir, hablamos de los alemanes, lo malo que fueron, pero es que el 30% de los alemanes, o incluso más, eran antinazis y sufrieron toda esta consecuencia. Ninguna película que yo conozca, o muy pocas, reconocen a este grupo humano que sufrió tantísimo, y aparte que Alemania perdió 20 millones de personas en la guerra, o sea que parte de esos 20 millones eran gente que no habían apoyado al nazismo y estaban en contra de esta ideología. Mi otro personaje principal se llama Moses Vicenza. Reivindico en él a todos los judíos sefardíes que no han tenido una proyección internacional ni una justicia. Hay dos grandes grupos, recordemos, dos grandes grupos de judíos, que son los Askenazíes. El nombre hebreo medieval de Alemania era Askenaz, judíos procedentes del este de Europa. Son mayoría en los Estados Unidos, no solo en los gobiernos, en la cultura, en la economía. Son los propietarios del New York Times, de bancos y una gran fuerza en Hollywood, que es una de las mayores maquinarias de divulgación ideológica inventada por el ser humano. Sus grandes historias nos llegan al corazón, pero también, casi sin darnos cuenta, su ideología y unas formas de vida que estamos adoptando globalmente en todo el mundo. Por otra parte, ¿qué tipo de judío podía yo novelar o crear? La mayoría de los judíos descritos son víctimas buenas. Los habría malos y colaboracionistas, que lo hubo, pero pocos escritores se atreverían a tanto. Por otra parte, con todo lo que sufrieron, 6 millones fueron asesinados durante la guerra. ¿Cómo poner uno malo, colaboracionista, que era el tipo de judío que quedaba? Así que decidí crear un judío bueno y malo, y adjudicar sus malas acciones principalmente a que fue pervertido moralmente por los nazis. La ideología nazi, una de sus lacras era pervertir, por ejemplo, convertir en jóvenes alemanes en asesinos. También por venganza, casi toda su familia había perecido casi entera en las cámaras de gas. A veces me he arrepentido de haberle adjudicado tantas malas acciones, pero bueno, ahí está. Los escritores pueden nombrar a sus personajes con nombres variados de su entorno social o familiar. Recordar García Márquez en 100 años de soledad, utiliza apellidos de su entorno social como Cotes o Buendía. Otros nombres son simbólicos.
como Bernarda Alba. Bernardo significa guerrero, una palabra de origen germánico, y Alba es lo blanco, la pureza. Esa madre autoritaria de la obra de Lorca es una guerrera de la pureza y de la honra. Es un nombre simbólico. Otros nombres son más sutilmente construidos. Por ejemplo, si habéis leído que van directamente a nuestro inconsciente, si habéis leído El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, la protagonista se llama Fermina Daza. Sugiere firmeza, porque ella es una mujer de carácter, pero que tiene un asa. Fermina, firme, pero con asa, que puede ser prendida. Florentino Ariza, su pareja, nos sugiere florecer en una zona árida, como en verdad hace florecer un amor que llevaba dormido, larvado, por lo menos por parte de Fermina, más de 50 años. Por otra parte, mis personajes principales, Frank Copper, Frank es Francisco, relacionado con el desprendimiento y la humildad de San Francisco de Asís, y Copper, el apellido, procede de la palabra copa en alemán, que nos sugiere la idea de entrega o de dar. El otro personaje, Moses, Vicenza, Moisés, significa salvado de las aguas, y Vicenza es la ciudad italiana desde donde emigró a Tesalónica. La novela tiene 3 centros geográficos, que es Auschwitz. No lo quería recargar demasiado en Auschwitz porque es muy duro, entonces está un tercio en Auschwitz, otro tercio en Berlín y otro tercio en Tesalónica, que como sabéis está en el norte de Grecia. Es como si dijéramos la Barcelona de Grecia, la segunda ciudad más importante. Los judíos sefarditas o sefardíes tomaban el nombre de la ciudad donde procedían. Así tenemos los apellidos Venecia, están todos en Auschwitz, los judíos de Tesalónica, se llaman Venecia, Sevilla, Tudela, Toledano, Romano, etc. En mi busca de ese judío histórico, bueno y malo, me encontré con la autobiografía llamada Sonderkommando, de Shlomo Venecia. Sonder significa especial y comando, cuadrilla. Eran las cuadrillas especiales de judíos encargados de ayudar a desvestirse a las víctimas, de limpiar las cámaras de gas, subir los cuerpos a los hornos en montacargas, esparcir las cenizas en el vístula, pelar y extraer dientes de oro. Llevaban como distintivo una X roja en la espalda de la chaqueta. Como habían visto demasiado, solo le daban unos meses de vida. A los meses de vida lo mataban. Mi personaje judío, Moses Vicenza, se libra de la muerte en principio porque le está fabricando a Hedwig, la mujer del comandante del campo, Rudolf Hess, una peluca con los cabellos rojizos de Papusa, una cantante gitana de la que él, Moses, ha estado completamente enamorado, pero también un oficial nazi. Ahí hay un conflicto. La peluca es el personaje no carnal de la novela, principal de la novela. Atraviesa toda la narrativa como el hilo de un collar de cuentas. Es el equivalente a ese halcón negro de la película El halcón maltés, que todo el mundo lo hemos visto, un objeto que articula la narrativa, que le infunde un centro y es metáfora suya y espejo. Como el profesor Ricardo Navarrete ha hecho notar, la novela tiene estructura de peluca, con sus diferentes niveles. Una peluca ahora es sintética, pero antiguamente la peluca estaba formada por pelos de diferentes personas. Los pelos que tenemos detrás de la oreja son pelos oscuros, los que le da el sol de los flequillos más claros, e incluso utilizaban pelos de animales como contraste para producir más grosor, de caballo o del yak también. Mi judío, Moses Vicenza, nació en Tesalónica, una importante comunidad sefardí, procedente de España. Los judíos son expulsados de España en 1492 y se dispersan por la cuenca mediterránea. Hay asentamientos judíos en Gibraltar, que después hablaré de ello, en Alejandría, en Cairo, en toda la cuenca. Los de Tesalónica, la mayoría venían de ciudades italianas, por eso tienen apellido, y ciudades españolas también.
Mose comienza como peluquero, es ayudante de barbero, era mi idea principal y Ricardo, el profesor Navarrete, me ayudó con libros de pelo y de peluquería, que me leí unos cuantos. Pero después vi cómo ocurre algo en la página 170, por ahí ocurre algo mágico, pues entonces comprendí que el personaje principal tenía que ser un mago, que era lo correcto. Mosé comienza como peluquero en un ambiente prebélico de la Salónica, un ambiente festivo, de obra de teatro, de procesiones, hay varias culturas, hay musulmanes, otomanes, griegos, católicos, de todo. Es una ciudad multicultural. Hasta que llegan los alemanes, el 9 de abril de 1942, llegan y ya en la ocupación de Grecia y se cargan esa comunidad. Moses comienza como peluquero, en efecto, y después lo entrena como ayudante de magia su maestro Edmundo Cellini. Mientras actúan en el Teatro Acrópolis de Tesalónica, los jefes nazis, que son dos los principales, entran a caballo por la parte trasera del teatro y llegan al escenario y lo eligen a la fuerza como policía del gueto, el gueto Baron Hirsch, que es el gueto principal que había en Tesalónica. A pesar de que el maestro Edmundo Cellini se opone, pues tal elección suponía la perversión moral de su ayudante. No era perder un ayudante porque podía entrenar a otro, sino porque suponía la perversión humana y moral, como ocurrió. Moses hace carrera como policía del gueto y se convierte en ladrón, en intimidador, en fin. Finalmente se produce una encerrona. Aquí sigo la vida de Shlomo Venecia, que es un personaje real, que fue judío, que fue policía del gueto de Tesalónica, un personaje bastante mediático, ¿no? Porque las víctimas se dedicaban, y todavía algunos que quedan, a programas de televisión, a conferencias, etcétera, ¿no? Este hombre, como mi personaje, ¿no? Huye a Atenas, porque Atenas estaba bajo el dominio italiano y los italianos eran muy relajados con los judíos, no le hacían nada. Entonces huyen allí y piensan, bueno, que los van a perdonar. Y cada viernes tienen que ir a la sinagoga de Atenas y en una de las veces que van todos a firmar a la sinagoga, los alemanes los rodean y se lo llevan en una deportación. La principal deportación comienza en marzo de 1943. En total eran 56.000 judíos y cerca de 55.000 judíos sefardíes son transportados al campo de Auschwitz, que está a 50 kilómetros al oeste de Cracovia, y son exterminados. O sea que la escabechina es un genocidio de toda una comunidad. Las casas de los judíos se la reparten entre los cristianos. Los judíos, algunos que llegan, salvados del holocausto, encuentran que su casa, como le ocurre a un personaje mío, que su casa ya está ocupada por cristianos, pierden todas las posesiones y pierden todo. Aquello fue una verdadera... Y no se le ha dado mucha importancia porque, ya digo, porque Hollywood está en posesión, o los medios de comunicación en otro tipo de judíos, los judíos procedentes del este. Los sefardíes son como la familia pobre de los judíos. Cuando una comisión de autoridades españolas, presidida por el cónsul español en Grecia, viaja a Tesalónica en 1892 como conmemoración, triste conmemoración, de los 400 años que hacía de la expulsión de España de los judíos, se asombraron de que en todas las calles de Tesalónica, en todos sitios, hablaban español medieval. Se asombraron, es decir, ladino. Yo, por ejemplo, me he tenido que leer, porque mi personaje, por una serie de razones, tiene que aprender a leer de nuevo, se le olvidan las cosas, y lee en dos libros que son El Principito y Alicia en el País de las Maravillas, que están ahí en la biblioteca Dante, y me la he leído yo en ladino, que tiene una grafía muy graciosa, ¿no? El Principito se llama el Principico. Bueno, en el año 2015 ya me meto de lleno, empiezo a ver películas, leer libros, viajo a Viena, Cracovia, el campo de Mauthausen, que lo pasé muy mal, cogí un taxi en la mitad, porque todas las cámaras y eso están intactas allí. Fue alguna bastante dura. Y bueno, y el 12 de abril del 17 pues estuve en Auschwitz
pero ya no lo pasé tan mal porque estaba pensando en la novela y en la distancia que había entre los edificios, y fue la cosa más suave. Era un día de primavera, iban con un grupo de españoles, que sabéis que los españoles cuando salimos de viaje pues hablamos mucho y nos distraemos mucho, y la cosa fue más suave. Pero el viernes anterior, nada más llegamos a Cracovia el jueves por la noche, el viernes lo primero que hice fue, aquel 9 de abril, llegarme al convento de las hermanas Clarisas de Cracovia. Hay una escena en mi novela en que un alemán bueno lleva a Cracovia, al monasterio de las Clarisas, 4 niñas judías para que la escondan, y la esconden en el cuarto de la plancha. Lo que al personaje se le olvidó, y a mí también, es que las Clarisas son monjas de clausura y que no se puede entrar. Tuve suerte porque salieron 2 monjas de calle, que estaban allí en la calle, y me dijeron, no se preocupe, vamos al convento y se lo vamos a decir. Y entonces había una monja que hablaba muy bien inglés, y además que conocía la historia del monasterio, y a través de las rejas, pues como los novios antiguos, pues yo empecé a hablar con la señora, y llevaba mi grabadora, llovía chuzo, y escondida la grabadora en el paraguas, mojado, pues le grabé toda la conversación a la señora. Y entonces cuando terminé, digo, ¿qué puedo hacer por usted, que ha sido tan amable? ¿Le puedo hacer un regalo, cualquier cosa? Dice, no, nada de regalo. Vaya usted a escuchar misa temprana. Digo, ¿misa temprana? Digo, ¿a qué hora es? Dice, no es tan temprano, a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, pues me vi yo que estaba dormido, las calles de Cracovia completamente oscuras y desiertas, me vi yo detrás de otra reja, porque en una capilla semisubterránea, en medio entre una hermana de calle, una monja de calle, y un drogadicto con un traje militar que le temblaban las manos todo el tiempo. Y entonces me dijo el sacerdote que se iba a comulgar. Digo, no, mire usted, yo no voy a comulgar porque no me he confesado. Dice, aquí sabe usted que aquí comulga todo el mundo. Aquí a misa significa comulgar, es como ir a un banquete y no probar bocado. Y me sentí mucha vergüenza porque todo el mundo recibió la comunión. Y fue muy bonito porque había por lo menos 40 monjas, todas eran muy jóvenes, muy guapas, y cantaban muy bien, y fue un acto precioso, ¿no? Cuando acabó la misa, pues me dijo, usted está investigando sobre la Segunda Guerra Mundial. Que usted sepa que en la Segunda Guerra Mundial no se escuchaba misa aquí en el semisótano. Dice, usted tiene que venir a misa de 12. Digo, por Dios, otra misa en polaco. Dice, es como la guerra, ¿usted no va a escribir sobre la guerra? Digo, sí. Dice, pues en la guerra estaban todas las hermanas en el coro. Estaban allí, así que fuimos a ver el castillo, y que está el castillo de Cracovia, que está la Dama del Armiño, muy bonito el cuadro de Leonardo da Vinci. Seguro que había estado allí, y algunos. Y bueno, corriendo otra vez a escuchar en polaco la misa de 12. Y entonces, pues, me preguntó al final que si me había gustado. Digo, sí, ha sido un acto muy bonito. Digo, ¿ha entendido usted algo? Digo, sí, aleluya. Aleluya. Bueno. En fin. Durante el mes de diciembre de ese mismo año que tenía yo la furia de escribir la novela, el 2017, nos enteramos que había en el Centro de Ocio de Gibraltar unos coloquios sobre el Holocausto. Iba a ir una víctima sobre el Holocausto que se llama, ellos al Holocausto le llaman los judíos la Shoah. El Holocausto es un concepto religioso, es un sacrificio religioso, que en realidad aquello no fue un sacrificio religioso, que fue un genocidio, ¿no? El judío se llamaba Arek Hersh, un superviviente judío polaco nacionalizado británico que perdió a toda su familia. Él hablaba de 70 miembros, me imagino, que hablaría de primos segundo y primos terceros. Sufrió su familia una de las mayores barrabasadas de la Segunda Guerra Mundial, que fueron los fusilamientos de judíos en el bosque de Chelmo, en Polonia, que quizás lo hayáis visto en alguna película. Él fue deportado porque era muy joven, era fuerte y apto para el trabajo. Había nacido en 1928. Durante los coloquios le preguntaron que si se sentía culpable de haber sobrevivido. Una pregunta clásica a los supervivientes, todo el mundo dice que sí, que murió mi familia, me hubiera gustado morir en ese momento. Pero él dijo que no. Dice, no me siento culpable en absoluto.
Me siento muy afortunado y le doy gracias a Dios cada día. La única fuerza que le impulsaba a seguir con vida era el mero espíritu de supervivencia que le empujaba cada día. No recordaba, por otra parte, le pregunté, ningún gesto de generosidad o de compasión en el campo. O si alguien, por ejemplo, le pregunté, robaba una patata para dársela a un amigo. Solo recuerdo maldad y egoísmo. Cada uno vivía solo para sí, procurando su exclusiva supervivencia. Me acerqué luego a él. Lo que más le había dolido, aparte de la pérdida de su familia y de la experiencia, era no haber podido estudiar. Estaba muy resentido. Los nazis me robaron una de las cosas más valiosas del ser humano, los años de estudio. El nazismo me hizo un ignorante. Tras la guerra lo llevaron en un Kindertransport, los trenes de niños de Centro Europa que iban a Inglaterra. A él lo llevaron a Lancashire, en la región de los lagos, y luego estuvo trabajando de obrero manual toda su vida en Liverpool. Estaba muy resentido por esa cuestión. Le pregunté que si ¿habla usted de su experiencia del campo con su familia? Dice, nunca, era incapaz de hablar de aquello tan terrible. Hasta más tarde que me invitaron a congresos y a coloquios. La reina Isabel II la había condecorado también al hombre. Le pregunté que si la cifra del antebrazo, porque hay una escena en que le tatúan la cifra, la famosa cifra, y le pregunté que si era de tinta verde, porque por el efecto de la luz parecía verde. Dice, no, es tinta azul, como un tatuaje. Algunos de mis antiguos compañeros han intentado eliminárselo, me dijo, pero le dejaron un borrón. Me dijo en inglés, they made a real mess of it. ¿Puedo tocarlo?, le dije. Ya yo no podía, la curiosidad. No le había dado tiempo el hombre a contestar cuando posé la palma de mi mano en el antebrazo y al sentir el tacto cálido fue como el intento, me imaginé, como el intento del incrédulo Santo Tomás de introducir los dedos en la llaga de Cristo para poder creer. Hasta ese momento todo el Holocausto había sido una ficción, escenas de películas, de novelas, pero en ese momento, al tocar la carne real, me conecté físicamente con la realidad del genocidio y comulgué de alguna manera con su tragedia. Sentí que llegaba, me lo imaginé, al corazón de las tinieblas, porque el tema es el corazón de las tinieblas del siglo XX y desgraciadamente no es el único, como sabéis lo que ocurrió en Camboya, en Vietnam, a los Tutsis, en África en el año 94, etc. En el siglo XX ha sido un siglo muy duro. De aquella cifra azul, solo recuerdo que comenzaba por una letra y acababa con el número 8, tatuados ya en su piel para toda la eternidad, y ambos nos emocionamos, el hombre se le saltaron las lágrimas. Me imagino que nadie había tenido la osadía de preguntarle al hombre que tocara el número, me imagino, que eso nada más que se lo había ocurrido a mí. Durante aquellos coloquios, por cierto, se formó un gran revuelo a la hora del coloquio. Todo el mundo, todos los judíos, había en la primera fila un sacerdote católico, un musulmán y un rabino. Y ellos estaban allí como apoyando todas las religiones, aquello terrible que había ocurrido. Pero empezó a hablar del chico con el pijama de rayas y todo el mundo se puso furioso. Todos los judíos ortodoxos empezaron a protestar. Lo atacaban porque embellecía el Holocausto, porque lo falsificaba. Es inverosímil que el hijo del comandante cruzara las vallas y se vistiera con el uniforme de rayas. Aquellos judíos ortodoxos y mucha gente confunden la representación objetiva histórica, la realidad histórica, que por supuesto tiene que ser hecha con testimonio, artículos científicos, documentales, y por otra parte está la obra de arte, o que pretendemos que sea una obra de arte. El artista, como los diablillos, ¿os acordáis los cuadros del Bosque? Que están todos los diablillos ahí poniendo las cosas patas arriba, ¿no? Así somos los artistas, ¿no? Por ejemplo, La vida es bella, que lo pone todo pues de cabeza boca abajo. O como hizo Berlanga con La vaquilla en la Guerra Civil Española, pero siempre desde un marco de respeto. Yo no creo que ninguno de los dos le perdiera respeto a esas experiencias tan terribles, ¿no?
Conforme yo escribía, porque yo tengo tendencia a escribir un estilo así literario, incluso los ensayos académicos, yo me preguntaba, Dios mío, ¿es válido esto? ¿No debería yo de escribir con el equivalente al estilo en blanco y negro, con un estilo seco, periodístico, de frases cortadas, en esta realidad tan terrible? O en un estilo documental, como hizo el director de la película, no sé si la habéis visto, El hijo de Saúl. No la habéis visto, bueno. O como se hizo La lista de Schindler, que es una película en blanco y negro, unos planos panorámicos, etc. O por el contrario, que era mi inclinación, hacerla en un estilo literario y plástico, sin ahorrar expresividad, metáfora, colorido, etc. Es decir, hacerlo yo en mi estilo y de una manera más cómoda. La clave me la dio un director portugués que se llama Pedro Costa. Ya el director francés Godard había afirmado en una frase muy famosa, los colores son para los israelíes y el blanco y negro para los palestinos. Pedro Costa y yo también nos sublevamos ante tal propuesta. El portugués realizó algunas de sus películas sobre un barrio mísero que se llama La Fontainha, en Lisboa, de inmigrantes de Cabo Verde y de drogadictos. Él está en contra de representar la miseria de forma miserable, como es normal, o escueta, o en blanco y negro, como es una larga tradición artística. Recordar, por ejemplo, el Guernica en blanco y negro, o los comedores de patata de Van Gogh, con esos ocres así como sucios, son negros, ¿no? Las víctimas y los pobres, comprendí con Pedro Costa, sí tienen derecho a ser representados con colores, y en mi caso, con una lengua literaria expresiva dentro de mi humilde proceder. En su película de este director se llama Juventud en Marcha. El protagonista, un albañil de Cabo Verde que ha sufrido un accidente laboral en la cabeza, no es representado como un costroso inmigrante. Él se niega a representarlo así, sino como un caballero. Y en una de las escenas aparece la Fundación Gulbenkian, que algunos de vosotros conocéis, de Lisboa, entre un cuadro de Rubens y otro de Van Dyck, y el conserje, que es apropiadamente de raza afro-portugués, le dice, márchate de aquí, este no es un lugar para ti. Pero la imagen muestra lo contrario. Aquel inmigrante no solo tiene derecho a disfrutar del arte, como los obreros de Moscú lo disfrutaban en los cuadros, en los túneles del metro, sino que es representado visualmente este hombre con una riqueza de colores y formas. Finalmente, quisiera comentar que hay una escena en mi novela, una escena bastante fuerte, y que ocurrió en la vida real hace pocos años, que juzgaron al último nazi. El hombre en realidad no era simplemente había trabajado en las oficinas, pero bueno, tenía ya 90 años. Una de las víctimas judías se acerca al nazi, lo abraza al final del juicio y lo perdona. Aquello fue como tirar una bomba en la sala. Aunque en la escena correspondiente de mi novela hay otras motivaciones más profundas para el perdón. Primo Levi, el escritor italiano que estuvo en Auschwitz varios años, era químico de Turín, declara en una entrevista un año antes de morir, en 1986, él se suicidó por el hueco de la escalera de su casa. Él había nacido y vivido toda su vida en la misma casa. Cuando iban los escritores americanos, como Philip Roth, a verlo decía, pero bueno, es imposible, ¿cómo ha vivido usted? Nació y vivió toda, y se casó toda en la misma casa y durmiendo en la misma cama, pero eso como pues, los americanos acostumbrados los anglosajones a cambiar de casa. El escritor italiano dijo en la entrevista, yo no soy partidario de la venganza. La venganza no soluciona ningún problema, sino que puede incrementarlo. Con respecto a la guerra, no son los pueblos los que hacen las guerras. Los seres humanos en general tendemos a la bondad, somos sumisos y propensos a aceptar órdenes. El soldado no es nada agresivo. Quien es agresivo es el que está por encima de él, es quien le manda. Perdonar, Primo Levi cree que ni siquiera un sacerdote pudiera tener el poder de condenar o de absolver, que todo aquel que cometa un crimen tiene que pasar por la justicia y pagarlo, al menos
se arrepiente. Dice: estoy dispuesto a exculpar a quien haya demostrado con hechos que ya no es el hombre que cometió el delito, el hombre de antes, y siempre que ese arrepentimiento sea de corazón y que no llegue demasiado tarde. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Benigno. Ahora podemos abrir el debate y todos los comentarios que tengamos. Bueno, el público en cualquier momento puede intervenir y hacer las preguntas que quiera. En cualquier cosa que queráis comentar. Es un coloquio. Sí, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Hoy es un día de celebración porque presentamos la novela de Benigno del Río, que hemos estado esperando ansiosamente sus amigos, amigas, compañeros del grupo de investigación James Joyce, en el cual hemos aprendido tanto. Agradecer al profesor Ricardo Navarrete la organización de estas jornadas tan fructíferas y también agradecer la compañía de mi colega, el doctor Almagro, y la señora Marta, de presentadora. Es un compromiso estar aquí y hablar de esta novela, del trabajo de Benigno, en primer lugar, evidentemente, congratularle, felicitarle con palabras mayores a él, también a su esposa aquí presente, Debbie Patterson, y a su hija, Hannah. Somos amigos desde hace mucho tiempo, de modo que difícilmente puedo ser objetiva, en el sentido de crítica. No es una reseña literaria, no voy a dedicarme a eso, sino que he leído, lógicamente, la novela, prescindiendo, si me lo permiten, de mi condición de profesora de universidad, joyceana y crítica literaria. Dice Cosbe que la mayor bendición que hay, uno de los referentes también en la novela, un santo, según los judíos, es dar la vida por un amigo. Y en nuestra novela, lo que más me ha llamado la atención es, si me lo permiten, ese pecado de vanidad y de ubris que realiza el protagonista. Todos nos creemos salvadores, todos nos creemos expuestos a una situación límite, a dar nuestra vida por alguien, pero solo los santos o las santas pueden realizarlo. Quizás ese es el mensaje que a mí más me ha llegado de la novela. También uno de los aspectos más significativos, ¿no?, en la caracterización de los personajes, que es un recurso en literatura, es ese intercambio de personalidades, ¿no?, entre Moses y el propio Frank Copper, ¿no?, que por arte de magia, ¿no?, la magia, además, solo el título, ¿no?, El mago de Auschwitz, que tengo que decir, entre paréntesis, que será una novela polémica. A mí me parece una novela muy ambiciosa, muy atrevida y puede levantar muchas llagas en la comunidad judía y en aquellas personas que también, pues como reaccionaron ante el pijama el niño del pijama de rayas, quienes han vivido una experiencia tan traumática de este tipo, lógicamente, pues también tienen algo que opinar. No lo veo como una crítica, ¿no?, dentro de lo que es la Shoah. Y de modo que es una novela realmente ambiciosa, polémica, porque además, como habéis podido escuchar, la erudición de Benigno, ¿no?, que ha realizado un magnífico trabajo de campo, ¿no?, realizado in situ, en la visita de los campos de concentración, documentándose a todos los niveles históricos, ¿no?, con fuentes consultadas de todo tipo, históricas. Ese trabajo es muy valioso y es lo que enmarca y da peso
a esta arquitectura, ¿no?, que nos ha desvelado. Y también nos ha desvelado ciertos misterios, por así decirlo, aunque no nos ha desvelado, lógicamente, ni el final, pero bueno, nos ha ayudado a encauzar, ¿no?, el camino. También me ha gustado mucho lo que es el simbolismo, ¿no?, de la peluca, digamos, por todo lo que conlleva, ¿no?, también como tropos, como metáfora, ¿no?, de la construcción del texto literario. En cuanto, por ejemplo, la representación también de las mujeres, ¿no?, la representación de las mujeres, la visión que hace, ¿no?, de esta gitana, ¿no?, de melena frondosa, ¿no?, de la cual están enamoradas, que a mí me recordaba a Salomé, ¿no?, la Salomé de Oscar Wilde también, ¿no? Digamos que bueno, el papel que desempeña, ¿no?, este icono femenino, ¿no?, de fatalidad, ¿no?, en el campo. Después está también, pues, la novia, ¿no?, Pauline, que también es un personaje que describe y aprovecha Benigno del Río para hacer gala, ¿no?, de su floritura, en estilo, ¿no? Reconozco ese estilo lírico, pues, de referencias a los colores, a los olores, a la música, ¿no? O sea, es una novela que realmente, pues, es el resultado del trabajo investigador, de sus viajes también, ¿no?, porque Benigno no da puntada sin hilo, le conozco, va a su viaje acompañado de su familia, pero ahí está anotando, tomando fotografías, grabando a la monja, se atreve a tocar al superviviente de Auschwitz, ¿no? Un nombre que solo evocarlo, ¿no? Yo digo que el título también lo comentamos, ¿no?, porque a veces intercambiamos, ¿no?, ¿verdad?, opiniones literarias sobre si qué es más apropiado, nuestros poemas o el título. Yo no estaba de acuerdo con el título y sigo sin estarlo, también tengo que decirlo, perdóname, amigo, pero no me gusta el título. No me gusta primero porque hay una historia, aunque sea, ya está, y bueno, no me gusta. Y es un oxímoron. O sea, es una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede uno imaginar que en Auschwitz va a haber magia? Gran atrevimiento, ¿no? Algún tipo de como la vida es bella, ¿no? Claro, quien ha vivido, y hay personas aún, y familiares, ¿no?, que puedan sentirse, no sé si en la audiencia, por eso es un tema que lógicamente no me atrevo a definirme mucho hoy en día, ¿no? Estamos viviendo, ¿no?, la confrontación que vemos en los medios. De modo que, bueno, es una novela que precisamente nace hoy, es presentada, ¿no?, en Sevilla, los Latin Grammy, la investidura de nuestro nuevo presidente. Hoy es un gran día, sin duda, señor Benigno del Río. Enhorabuena de nuevo e invito sobre todo a los asistentes a participar en este debate y bueno, esperamos la contribución del señor doctor Almagro. Muchas gracias, Maribel. Yo lo que hablo es solo de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Yo sé que el patio está revuelto y no, yo del patio no digo nada, ¿eh? Ya demasiado revuelto está para que... Yo solamente hablo de la Segunda Guerra Mundial y, con el perdón, quien se me viene a la cabeza es Bernardo Montoya, no sé si os acordáis, de la profesora de Instituto de Nerva, Laura Luelmo, es lo que me ha acordado. A ese hombre se le perdonó, mató a una mujer, se le perdonó, salió de la cárcel y mató a otra, nada más. Bueno, pues muchas gracias. Yo empiezo asumiendo también las felicitaciones de la profesora Porcel al autor, ¿no?, que es el principal protagonista de este acto. También tengo que agradecer la invitación a participar en esta jornada, porque hablar de literatura yo sé que no se lleva, ¿no?, pero aquí algunos somos una especie de reserva india, ¿no?, donde cada vez hay menos miembros
Y sobre todo cuando es literatura de la que podemos hablar sabiendo que no entra en el examen, bueno, entonces eso ya es de lujo, ¿no? Es un lujo. Hay un elemento personal, ¿no?, en esta historia, ¿no?, que, bueno, Benigno ha comentado, y lo ha comentado al final, y que yo lo había recordado también cuando él habla de ello aquí en el libro, y lo ha vuelto a mencionar ahora. Hace 50 años yo estuve viviendo en Minneapolis, una ciudad en Minnesota, y en una comunidad que se llama St. Louis Park. Los hermanos Cohen, si saben ustedes quiénes son, pues estos vienen de allí. Y bueno, la comunidad judía allí es tan mayoritaria que de broma no le llaman St. Louis Park, sino St. Jewish Park, ¿no? Lo cual es, ¿no?, una muestra del humor autoparódico típico de la comunidad judía, como también se puede apreciar en las películas de los hermanos Cohen, ¿no? Yo tuve la oportunidad de vivir en esa comunidad, de pasar un año allí, tener amigos judíos y no judíos, vivir con una familia judía, luego con otra que no sé qué religión tenían, no hacían ostentación de ninguna. Y bueno, todo esto, claro, hay una figura personal, ¿no?, que toca, que es interesante. Yo estoy en este lado de la mesa y, como ha dicho Maribel, que dice, yo no puedo ser objetiva. Yo tampoco puedo ser objetivo, pero no solo porque también tengo una relación personal con el autor, su familia y eso, sino porque estoy en este lado de la mesa. ¿Os imagináis que yo empezara a decir, es la peor novela que he leído en mi vida? Mi valoración tiene casi, el medio es el mensaje, ¿no? Y entonces, claro, casi tiene que ser por fuerza positiva. Pero esa no es la realidad de las cosas, ¿no? Esto no sé si habéis leído un artículo que ha salido recientemente en El País, donde alguien hace una reseña del último Premio Planeta, de una tal Sonsoles Onega, y bueno, era eso lo más parecido que yo he visto a La Matanza de Texas, ¿no? Alguien ahí con una motosierra. En fin. Aquí hemos asistido a la interpretación del autor de su propia novela, el origen de la novela, un poco el intríngulis, ¿no? Él nos ha hecho una especie de diagrama de cómo ha ido recogiendo las piezas, ¿no? Yo en algún momento he contado tantos detalles de la novela que, bueno, ya está claro que yo no voy a hacer ningún spoiler y estuve por decirle, Quillo, no cuentes más porque es que la gente no va a querer comprar la novela, porque ya se la has contado tú, ¿no? Como esos trailers de películas que dice, ya para qué voy a ver la película si el tráiler me lo ha contado todo. Entonces yo lo que voy a dar un poquito, brevemente, para dejar espacio para los demás, es un poco la perspectiva del lector, ¿no? Porque es una buena idea, en mi opinión, leer esta novela, ¿no? Y voy a centrar eso en tres cosas que en realidad no tienen tanto que ver con el argumento como con las cosas que a mí me han resultado atractivas como lector, sobre todo no mientras la leía la novela, sino un poco luego reflexionando sobre las cosas el pozo que va dejando la novela, ¿no? Y bueno, lo paradójico aquí es que tengo al autor al lado que puede estar diciendo, no te has enterado de nada. Pero bueno, asumo el riesgo. Bueno, lo primero es, creo que la profesora Porcel también ha hecho alusión a eso, ¿no? La tensión paradójica que hay en el título. Por un lado, la magia, ¿no? El libro el mago de Auschwitz. Es un título, en mi opinión, paradójico, ¿no? Porque lo último, más allá de las tonterías de Pérez Reverte lo que quiere decir es, han escrito ya tantas cosas sobre Auschwitz que a mí no me han dejado nada, ¿no? Pero más allá de esas tonterías, efectivamente, ¿no? Lo último que uno puede pensar, ¿no?, es que Auschwitz, ¿no?, podamos asociarlo con la idea de magia, ¿no? Entonces, para mí eso es interesante porque el lector, ¿no?, esa paradoja, ¿no?, yo creo que el lector la sostiene, le afecta, ¿no?, a la lectura, ¿no?, a lo largo de la novela, ¿no? Y porque lo que nos encontramos es, por un lado, la idea de lo mágico,
¿no? Lo fantasioso, frente a la racionalidad última, ¿no? El Holocausto no es solamente un genocidio, es también cómo determinadas ideas racionales se llevan a sus últimas consecuencias. La mayoría de la gente no sabe que el problema para los nazis no era matar a un judío, sino cómo deshacerse del cadáver. Ese era su problema, ¿no? Hasta el punto que tuvieron que nombrar una comisión de arquitectos e ingenieros para optimizar la rentabilidad de los campos de concentración. Es decir, ¿cómo podemos matar a más judíos en menos tiempo? Ese era el problema, ¿vale? Y la famosa película, no la que hicieron recientemente en Hollywood, sino una anterior que era alemana, que es maravillosa, es una película sobre el acuerdo de Wannsee, ¿no? Que es el de la solución final, ¿no? Y son burócratas con un plan de logística por delante, diciendo, para ti 100, para el otro 200, a mí no me des más porque ya tengo el cupo lleno, ¿vale? Ese era el nivel. Es decir, la más absoluta deshumanización, ¿no? Pero, ¿no? Todo impregnado de racionalidad. Entonces, habría una interpretación un tanto de humor negro, ¿no? Porque, claro, tenemos por un lado el mago, que hace desaparecer cosas, y por otro lado el campo de concentración, que es un negro reverso donde se hace que desaparezcan las personas, ¿no? Pero claro, también se plantea la pregunta de fondo, ¿no?, de qué es un campo de concentración, ¿no? ¿Qué es un campo de concentración? No solo físicamente, geográficamente, Auschwitz no es el sitio, no es solamente el sitio que visitamos y nos hacemos fotos y ponemos un tic en la lista, el turisteo, ¿vale? Sino, más allá de eso, ¿no?, ¿qué es un campo de concentración? Un campo de concentración, en mi opinión, es una especie de agujero negro de la razón, ¿no? Es decir, la razón de lo humano, de lo que nos hace humanos, que es engullida por su propia racionalidad, lo que he explicado antes de la optimización de eso. El segundo aspecto, son 3 aspectos, no os preocupéis. El segundo aspecto que quisiera comentar es que es esa tensión entre la magia, por un lado, ¿no?, y lo racional, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso a nivel literario? ¿Vale? Pues es evidente que cualquiera que lea esta novela, en principio dice, esto es una novela histórica, y es verdad, esto es una novela de carácter histórico, ¿no?, con una trama que tiene que relacionar con la historia, etcétera, etcétera, y que encaja perfectamente en ese tipo, en mi opinión, en ese tipo de literatura. Pero yo lo llevaría más allá. Yo para mí también lo insertaría dentro de una especie muy sui generis de realismo mágico. Y digo eso porque en el centro de la novela hay un elemento de magia, pero no porque los personajes uno sea mago y tal, sino porque la magia esa del sueño, que tú decías que es una pesadilla, ¿no? Ese elemento, ¿no?, que es increíble, que es algo que está más allá de lo... Entonces nos vemos otra vez en una paradoja, ¿no? Porque por un lado tenemos un fuerte componente de factualidad. Yo hay cosas que leyendo la novela digo, esto no me lo creo ni para atrás. Digo, esto no puede... Yo he leído mucho sobre esa época y me ha interesado esa época desde hace mucho tiempo, he visto películas y tal igual, y por ejemplo esto de un alemán santo, ¿no? O un nazi santo, ¿no? O un soldado santo, ¿no? Para mí era absolutamente increíble, pero luego me di cuenta, con eso y con otros detalles y tal, y digo, mira, esto no puede ser, esto no es ficción, sino que es algo que está sólidamente documentado, ¿no? Entonces, por un lado está ese elemento de factualidad envuelto, originado por otro lado, en el otro extremo, por un elemento de irracionalidad, ¿no? Es decir, algo que supera lo racional, ¿no? Y que nos tenemos que creer el famoso suspension of disbelief, ¿no?
y que también está en Auschwitz. Auschwitz es algo increíble, ¿no? Algo que es que no te lo puedes creer. Y, de hecho, durante mucho tiempo no se lo podían creer. Y, de hecho, en Francia, como sabéis, negar el Holocausto es delito. ¿Ah? Como sabéis, también hay gente que lo niega, ¿no? Bueno, la documentación del texto, ¿no?, que subyace a la escritura de este texto, es algo que da testimonio a lo que a priori nos resulta increíble. El tercer punto, y ya es el último, es que esta novela plantea cuestiones que son, yo creo que muy relevantes en el contexto de la novela, pero también hoy, ¿no?, que es la cuestión de ser otro, ¿no? Aquí voy a barrer un poquito para adentro, para casa. En Ulysses creo que es Leopold Bloom el que en un momento determinado, cuando va paseando por Dublín, dice: ¿y si fuéramos otro? ¿Y si todos fuéramos otro? ¿No? Y habla se plantea, creo que es él, el que no es Stephen Dedalus, se plantea eso, ¿no? ¿Y si todos fuéramos otra persona? Nos convirtiéramos en otra persona. Pues aquí eso es lo que ocurre. De repente, por pura casualidad, alguien se convierte en otro. Pero no solo se convierte en otro, se convierte en el otro, the other. En los que le pegáis al postestructuralismo entenderéis un poco las connotaciones de ese el otro, ¿no? Es decir, tú eres lo otro, ¿no? Lo impensable, lo imaginable, lo que no quieres para ti, lo que te define como antagónico en términos absolutos, ¿no? Eso es lo que ocurre en la trama de la novela y tiene una serie de consecuencias y genera, ¿no? A mí eso es lo que más me gusta de la novela, las preguntas que genera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es ser un nazi? ¿Qué es ser un judío? ¿Cómo te puedes convertir en uno o en otro? ¿Hay un azar? ¿No? ¿Es un destino? La famosa novela de Vasily Grossman, Vida y Destino, ¿no? ¿Se puede ser un nazi fuera de la Alemania nazi? En España, por ejemplo, hoy en Madrid, sin ir más lejos. Puede ser un judío nazi o un nazi judío. Ahí hay una historia muy entreverada, ¿no?, de situaciones, ¿no?, que es también complicado, ¿no? Ver lo nazi como una especie de virus que está basado evidentemente en el racismo y en el supremacismo. Los que dais literatura norteamericana y cultura norteamericana tenéis una variante que es el término exceptionalism. Cuidadito con que venga alguien y te diga, es que tú eres especial. Cuidadito porque es que esas cosas generan muchas complicaciones a lo largo de la historia, ¿no? Y como ha mencionado Beni, no sé si Maribel también, claro, esto es un virus que no conoce fronteras políticas, étnicas, religiosas, para nada. Quítale el nombre, quítale el apellido nazi y seguiremos teniendo la misma historia, el mismo problema. Hay un caso que no se suele mencionar, que es uno que se fue completamente de rositas, Leopoldo II, de Bélgica. Este señor hizo barbaridades en la África Central. ¿Para qué? Para que nosotros los europeos pudiéramos tener caucho para nuestras bicicletas y para nuestros coches, nuestros automóviles. Y si había que cortarle las manos a los negros, que eran negros, los que había allí, ¿no?, que no daban con el cupo del caucho que había que recoger, se la cortaban. Además, los fotografiábamos. Existen los documentos, por eso sabemos, ¿no? Y
con esos documentos se los enseñábamos a los otros de las tribus, a las otras tribus. Pues dijera, mira, ¿vale? Tú has mencionado Hearts of Darkness. Ese es el trasfondo, ¿no? Esa tragedia, ese genocidio, ¿no? Esa hijaputez, ¿no? Es lo que hay detrás del libro, ¿no? También quisiera llamar, ya termino, la atención también sobre, pues, por eso que he mencionado a Maribel también, que efectivamente puede ser a veces un poquito, en fin, puede haber una nueva Inquisición. O que, en fin, hay un señor muy interesante que yo he usado alguna vez para alguna investigación, se llama Norman Finkelstein, que además ahora últimamente se ha convertido, hay un un clip de vídeo muy famoso donde él, digamos, discute con una alumna durante una conferencia sobre el tema del Holocausto. Norman Finkelstein, como él mismo dice en ese clip de vídeo, él es holocausto pata negra, podríamos decir, porque por parte de padre y por parte de madre, pues su familia pereció en el Holocausto. O sea que él se siente totalmente justificado, ¿no? O legitimizado para tener una visión crítica de lo que, por ejemplo, hace Israel, ¿no? O del Estado de Israel, ¿no? Yo conocí, en esa etapa, hace 50 años, también conocí a una persona que tenía una señora bastante mayor que había estado en un campo de concentración y tenía el brazo, el número tatuado en el brazo. Así que, bueno, termino ya simplemente diciendo, ¿no?, que, bueno, he disfrutado leyendo la novela y es una novela que, aunque no lo ha buscado, da la casualidad de que no solo coincide con los Grammys, como se ha dicho, sino que desgraciadamente también coincide con temas muy importantes, en fin, no voy a... Sí, pero que no le voy a poner adjetivo, porque no vaya a ser que me manden... pero efectivamente, hay una actualidad de esta novela a la luz de los acontecimientos que están teniendo lugar en Oriente Medio en concreto. Bueno, perdonadme si me he extendido, muchas gracias y ya pues lo que diga el jefe. Cualquier pregunta que queráis hacer y participar en el coloquio. Bueno, me gustaría, si posible, comentar también, me ha gustado mucho también la intervención del doctor Almagro, siempre tan agudo, ¿no?, tan witty, tan erudito también, tan cierto en sus apreciaciones. Y con respecto, bueno, pues a lo que ha comentado, me ha parecido oír que ha dicho que Francia negó el Holocausto. Es que no lo he oído bien. No, que en Francia es delito negar el Holocausto. Ah, por eso había entendido que lo negó. Pero fue colaboracionista. Eso sí es la gran vergüenza Sí, fue muy en Francia, o sea, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, era lo que quería añadir, ¿no? Francia tuvo un papel muy relevante, como saben. Lo conozco de mano propia, porque esto me afecta en el sentido que mi familia vivió la Segunda Guerra Mundial en París con la ocupación nazi y mis abuelos tuvieron que huir. Y, de hecho, murieron familiares también en los bombardeos de los aliados. De modo que es un tema que también, pues como decía el profesor Almagro, respetando, como siempre digo, el horror de la guerra, son todas las guerras, son todas, no se trata, ¿no?, de esta mejor, la guerra civil, esto, los palestinos, los israelíes, es el horror, porque es una novela que moralmente digamos, nos invita, ¿no?, a reflexionar de nuevo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando te toca, por alguna razón, aunque sea de paso, ¿no?, igual que, digamos, aquí pues se pueden herir sensibilidades en España aún, ¿no?, con la guerra civil. Bueno, no lo iba a decir, pero al final lo he dicho, ¿no? También hay esa motivación. O sea que yo he crecido escuchando
estas historias, ¿no? Y un poco que conozco, bueno, eso me ha hecho que investigue también, ¿no? sobre el tema. Y bueno, mi padre lo contaba, mi padre pues ha vivido, ¿no? La ocupación nazi en París, ¿no? El ver a los judíos pues con las estrellas, sus amigos o amistades también de mis padres, de mis abuelos, perdón. De modo que es una invitación a esto. Y lo que quería añadir, que me parece que sí es importante, porque la novela sí parece como que lo vas leyendo, pero tiene un calado, o sea, filosófico, religioso, que es muy ambiciosa. Y me ha remitido también, que creo que este es el tema, que al final, aunque nosotros juzguemos, aunque no estamos aquí para juzgar, ni siquiera los nazis, a nadie, no estamos en este mundo para juzgar. No lo estamos, porque incluso autores que han escrito sus propias autobiografías de su experiencia en los campos han dicho que han vivido su destino, que ese era su destino. Y me ha remitido también al que creo que es también una de las lecturas, salvo que a lo mejor el autor no es consciente, ¿no? Pero que somos todos verdugos y víctimas. Porque de alguna manera también ese pattern, ¿no? Ese esquema en la novela se da. Si me lo permiten, solo quiero leer un extracto para que vean, digamos, precisamente lo que el profesor Almagro ha comentado sobre el desdoble, ¿no? Para que vean la riqueza de la prosa, ese momento, ¿no? Cuando hay ese cambio, ¿no? De ese... No lo digas. No, tú también lo has comentado, Benigno. No digas eso. Sí, pero al profesor Almagro sí lo acaba de comentar, ¿no? El desdoble. Yo he dicho que algo ocurre, pero no he dicho lo que es. No ha dicho lo que es. Bueno, la imagen del doble, ¿no? La imagen del doble. Un doble, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es la idea del doble. Ahí el tema del doble. Es literatura fantástica. Claro. Entonces, como dice el doctor Almagro, es que no nos lo creemos. Pero si ha mencionado el doctor Almagro No, que él ha dicho, a Ulises diciendo que Bloom imaginaba ser el otro. Sí, no, pero lo que ¿Cómo vengo... que no lo ha dicho? ¿Ahora soy yo la spoiler? No, claro, pero imaginarse ser otro, bueno, yo no digo nada. ¿Puedo elegir otro pasaje que a mí me gustó mucho, que como decía el profesor Almagro, un poco inverosímil? Yo incluso dentro de lo que es el realismo mágico, yo decía, bueno, pero esta gente están por el campo, ahora van a una fiesta, la fiesta gitana, ahora Frank se sale, ahora va de permiso, va a Berlín, que veo que eso en ese sentido era bastante inverosímil, ¿no? Me parecía. Entonces, bueno... hay, digamos, esos saltos también, ¿no? Entonces, esto de Papuzza, ¿no? Que es la gran, digamos, seductora, que bueno, no voy a desvelar el final, ¿no? Pero bueno, que un pasaje que me llamó la atención y, bueno, Papuzza entonces le ofreció su melena como quien le entrega un plato de semillas multicolores para que las sembrara en los prados celestiales. Los dedos sensitivos y ágiles del judío entraron en el bosque capilar fruiciosos, como si palparan rasgaduras de tela salvaje o hebras fragantes de azafrán de Ceilán. En todo caso, sus dedos, incrédulos ante tal maravilla, recibían su cabello como maná celestial. Mosé comenzaba a mimar y recortar adorador el pelo de la gitana, cuando un pollo frenético y atolondrado entró en la escena, metiéndose entre las piernas del peluquero y amenazándolo con hacerlo caer. Todos los gitanos estallaron de risa aplaudiendo el arte del pollo. La propia Papuzza pateaba la tierra y sacudía sus pechos al ritmo de sus carcajadas estruendosas. De modo que, bueno, un ejemplo, ¿no? Digamos, de también ese estilo paródico, ¿no? De pronto aparece este pollo. Lo puedo explicar. En literatura hay una subida estilística, pero cuando el estilo ya se sube más de la cuenta, hay que utilizar un efecto de desinflar. Y el pollo lo que hace es desinflar esa subida retórica pero bueno, hay cosas más graciosas del pollo, como los gitanos
lo También cogen y lo meten en la cazuela sí. también. Y también me sorprende que a veces, ¿no?, en cuanto al estilo literario, el profesor Almagro también, que es gran estilista, ¿no?, y bueno, porque al fin y al cabo el protagonista de esta obra es el lenguaje, que nos olvidamos que la literatura, por muchos temas que haya, el gran problema es escribir, ¿no?, el uso de la lengua. Y sí observo en el estilo de Benigno del Río, también a veces pues usa, digamos, palabras, pues, como diría Molly Bloom, lo voy a decir, polla, me ha encantado, que la he leído, ¿no? Creo que utilizó solo una vez esa palabra, Pero la utiliza. pero para lograr un impacto. Exactamente. Dilo la lo frase. consigue. Bueno, no tengo ahora mismo aquí la cita, pero... Dice, ay, mi polla, mi cuenta bancaria. O sea, primero... Cuando el desdoble. Bueno, no diga... Pero si lo habéis estado contando todos. Es decir, se puede, en literatura se dice picardía, pero hay que decirla de tarde muy en tarde para que tenga un efecto principal, no como en la calle o en el bar de la esquina que lo dicen cada 5 minutos, entonces pierde la fuerza, ¿no? Si tú lo dices... Gracias, Nacho, gracias. Se dice solamente una vez. Bueno, un poco para añadir, eso es muy joyceano también, ¿eh? O sea, en ese sentido, pues el intercalar, digamos, los diferentes... Sí, hay otra cosa que a mí no me funcionan las novelas que yo leo, pero en la mía me he seguido la corriente es utilizar un lenguaje religioso. Entonces hay una nevada y en el pabellón de los curas pues hay una misa, comulgan trozos de pan duro y una especie de agua-nieve con unas gotas de vino, que es un pasaje muy bonito, muy religioso, pero claro, el estilo va subiendo, comulgan de rodillas, sienten esa sensación, ¿no?, interior, y entonces al final digo, sale un nazi, aparece en la puerta y dice, revista de piojos, todos afuera, para desinflar irónicamente ese lenguaje, porque si se dejara sin desinflar sería un lenguaje cursi, el efecto sería cursi o retórico. Bueno, una pregunta. Yo hablo como presidente del club de fan del Río, igual que mis compañeros, pues estoy de su lado, no de otro lado. Pero ya que he hablado del estilo, de la parte religiosa, hay un par de cosas que a mí me parece que hay que poner en valor. Una es el estilo florentiano, la atención al detalle que tiene, que va más allá de la cursilería, va precisamente a lo que es la esencia de las cosas. Yo estoy pensando en un momento, un personaje que cierra los ojos y dice esto, algo así como la pantalla rosácea de sus párpados cerrados. Justo abajo. La música aviar del violín, aviar. Hay una reflexión ahí que ese es mi veneno, ese que yo quiero para el que soy presidente de esa asociación. La otra cosa que es fastidiosa, no florentiana, sino georgiana, es la documentación tan precisa que tiene. Porque cuando dice, allí cabían 500 personas, eso está documentado. Y es poner en valor esa parte de las cosas. Sin embargo, hay otro enigma, que digo yo, que es verdad que la novela argumentalmente tiene como un huevo kinder, tiene una sorpresa, que no lo vamos a desvelar, pero en un momento dice, anda, no me das cuenta de esto. Que hay una sorpresa que la que el modo que hacer, que vaya a no sé si también, así que ha pasado aquí. Pero eso se mezcla con una parte fantástica, que es lo que nunca se conoce a nadie, siempre hay el otro, no te conozco, ha hecho una novela fantástica, un ente fantástico, pero aparte de fantástico es religioso. Me parece que ha hecho una novela con una moral religiosa, y te quiero preguntar, ¿es así? Vamos a ver dos cosas. Auschwitz era una ciudad. Teníamos Auschwitz I, que es donde estaban las oficinas, donde estaba el chalet del comandante, que hemos visto en el chico del pijama, con el pijama de raya. Había Auschwitz II, Birkenau, habían fábricas de neumáticos, fábricas de coches. Aquello era un complejo inmenso de miles de seres humanos. Había teatros, había piscinas, había dos orquestas de mujeres que la llevaba Alma Mahler, que era la sobrina de Mahler, de Gustav Mahler. Y bueno, y había unas obras de teatro, había una serie de cantinas donde actuaban grupos musicales. O sea que lo que pasa es que las películas no nos han enseñado ese aspecto lúdico que había en esa ciudad.
era una ciudad realmente. Aquello nos ha enseñado simplemente el aspecto más siniestro, ¿no? Pero que había mucho, ¿no? Creo que hay una novela de Martin Amis que se llama The Zone of Interest, que precisamente, bueno, primero, ahí los personajes también van del campo de concentración a Berlín con una cierta frecuencia, ¿no? Cosa que a mí también me llamó la atención. Digo, coño, aquí dan muchos permisos, ¿no? Yo estuve en la mili y no me daban tantos permisos. Pero bueno, el caso es que se ve que sí era algo frecuente. Y bueno, es que allí había dos salidas. Una, o te mandaban de vacaciones a Berlín o te mandaban al frente ruso. O sea, que según cómo te portaras, ¿no? Me refiero a los soldados alemanes, a los oficiales alemanes. Y una de las cosas que... Lo otro es lo que se me acaba de olvidar, lo que yo quería comentar. Así que cuando ya me acuerde os lo diré. Que el Zone of Interest va sobre lo que viene siendo la... Ah, sí. Sí, gracias. ¿Alguien estaba escuchando? En esa novela, efectivamente, el campo de concentración no es simplemente lo que aparece en las películas como el típico campo de concentración, sino barracones, barracones y barracones, sino es una pequeña ciudad. Y es una pequeña ciudad donde, digamos, que provee de entretenimiento y solaz a los habitantes, no evidentemente a los prisioneros, sino a los soldados y sobre todo a la oficialidad, ¿no? En esa novela están prácticamente todo el día para arriba y para abajo con fiestecitas, ¿no? de la oficialidad alemana, ¿no? Así que es interesante eso porque la reflexión es que el cine, que supuestamente es un arte hiperrealista, en realidad es un arte muy mentiroso, ¿no? Porque tiende a acotar, ¿no?, la realidad muchísimo, y muchas veces esa acotación de la realidad evidentemente tiene un sesgo ideológico, ¿no? Bueno, ya que se ha mencionado el cine y también, ¿no?, como que no esos aspectos lúdicos, no aparecen en el cine. En relación al tema, ¿no?, que yo recuerdo que bueno, mis padres me llevaban mucho al cine y ahora en retrospectiva veo que yo veía películas que no eran adecuadas, o sea, que quizás por eso estoy un poco como estoy. Y me llevaron a ver El portero de noche, que precisamente muestra de Liliana Cavani lo que es la relación de interdependencia, en relación a lo que hablaba de la metáfora de víctima-verdugo, ¿no? O sea, y muestra cómo, digamos, también eso, bueno, aunque sale en el cine y de alguna manera también, bueno, el aspecto lúdico está presente también aquí, en cierto modo, ¿no? Cómo en los campos los oficiales usaban a las reclusas para tocar, pues como entretenimiento, pues y existe un libro que es La risa nos hará libres, que está basada en hechos reales, que es sobre los cómicos, o sea, como que también, imagínense, o sea, que los pobres, o sea, también tuvieran que además hacer, digamos, estos espectáculos, ¿no? Y bueno, ese aspecto lúdico, ¿no?, también de alguna manera está presente en la novela. En fin, la verdad es que es inconmensurable y yo os animo, si hay alguna intervención por parte del público, pues que lo que sí me ha sorprendido, que Benigno, no que haya escrito una novela, eso no me sorprende, pero el tema es profundo y es duro, es muy duro, incluso con la magia y con todo el realismo mágico y toda esa estructura, ¿no?, que digamos que usas, pero conociendo a Benigno del Río, lo último que yo me podía imaginar, que es lo que quiero decir, que iba a escribir una novela sobre eso. A mí me dan esto de cata en una editorial y yo, en primer lugar, lo que sí diría es que está escrita por un hombre. Eso se nota. Benigno dice, ¿cómo? Ya va a salir con... Pero la veo escrita por un escritor, ¿no?
Sí, y desde luego me ha sorprendido para bien, lógicamente, o sea, que eso no lo dudo. Pero digo, el tema me ha sorprendido, ¿no? O sea, porque hay momentos que yo he tenido que dejar de leerlo, digo. Sí. Vamos, no por mal escrita, me refiero por lo exhaustivo y lo crudo de la exposición de que, bueno, voy a parar porque es que estoy teniendo pesadillas, puesto que además también el sueño es un componente. Vamos, que me iba y soñé también con Auschwitz, y como la fuente de su novela era inspiración, es un sueño, pues yo ya en un momento dado dije, mira, yo no puedo seguir, y ya después otra vez dejaba un tiempito, otra vez voy a retomarlo. De modo que, bueno, yo nada más, y no sé si alguien quiere comentar. Una pregunta breve, con permiso de la moderadora, aunque ya eso bueno, primero darte las gracias, Marino, por tu novela y por estar aquí, y también las gracias a Manolo, a Maribel y a Marta, y preguntarte, como se ha mencionado Martín Emis, ¿qué tipo de lecturas te han, sobre todo literarias, ¿no? Por ejemplo, también en España, mejor Jorge Semprún, ¿no? Que también sufrió que lo Mauthausen, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de literatura te ha servido como inspiración o te ha abierto la mente, no? Sí. Ahora. La cosa es que empecé a leer libros y entonces ya me enganché. Yo no jamás en mi vida pensé escribir este tema en principio. Y empecé a leer libros. Lo primero que leí fue el violín de Auschwitz, que se escribió, bueno, hace ya por lo menos 20 o 30 años, La bibliotecaria, La ladrona del libro. Empecé a ver las películas correspondientes de cada novela y, bueno, llegué hasta Joachim Fest, que es un historiador, la primera biografía completa de Hitler, y es un analista muy perspicaz sobre la realidad alemana. ¿Alguna novela que te haya, o sea, teatro, poesía, o mayormente, como decía Ricardo, la documentación de imagen histórica, por lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que lo que más me ha influido han sido las autobiografías, como la del sacerdote, la de los Sonderkommando. Hay un libro que me rompió el corazón que se llama Lloramos sin lágrimas, que son las confesiones de los Sonderkommando, todo lo que tuvieron que pasar hasta liberarse, porque claro, le decían a la gente, oye, qué alegría que te has liberado del campo. Dice, no, ahora empieza lo peor. El 27 de enero de 1945 los rusos liberan el campo y se produce la Marcha de la Muerte. En temperaturas de 30 bajo cero, todo el campo nevado, se llevan a la mayoría de los prisioneros y, bueno, se lo llevan, algunos llegan hasta Cracovia, otros llegan hasta... Y aquello fue una cosa terrible. Y después los prisioneros no tenían sitio donde encajar una vez que habían sido liberados. ¿Dónde iba? Por ejemplo, un judío checo. La aldea la habían bombardeado, la familia había desaparecido. Ahí es cuando empezaba realmente el problema. Por otro lado, sí. Yo creo que son libros históricos y Lloramos sin lágrimas, We Wept Without Tears, que es desgarrador. Ahí saco la experiencia terrible de la Stadtzell, que uno de los peores castigos era meter en un cuarto una caja como emparedado en una pared de 90 centímetros de cuadrado a 4 cuerpos hasta que de hambre y de sed se morían ahí de pie. Y bueno, pues perdona el detalle macabro. Pero bueno, se libra mi personaje de los sacantes al pobre. He llorado también escribiéndola, Para mí lo más triste fue cuando mataron al maestro, el pobre maestro de magia, Edmondo Cellini, pues, en fin. Bueno, si queda un 30 segundos, una reflexión final, por lo menos por mi parte, que es, recientemente, el ministro de Exteriores de la Comunidad Europea, que es Borrell, ¿cómo se llama? Josep Borrell, se refirió a Europa como ese jardín perfectamente cuidado, fuera del cual, pues, fuera de cuyos muros, pues, lo que había era una jungla y tal, ¿no? Hombre, a la vista de las cosas que somos capaces de hacer en Europa, entre nosotros, con nosotros mismos y con otra gente, pues yo no sé si es para estar muy orgulloso, ¿no? O si no deberíamos hacer una mayor crítica de nuestro pasado y de y sobre todo de las ideas que se nos ocurren. ¿Sabes? Lo dejamos ahí. Bueno, no sé si hay alguna intervención más.
De acuerdo, pues lo vamos a dejar aquí entonces. Muchísimas gracias a Benigno por haber estado aquí con nosotros, a la profesora María Isabel Porcel y al profesor Manuel Almagro y a todos los asistentes. Vamos a hacer 5 o 10 minutitos de descanso y seguimos. Si hay algún alumno de doctorado, puede firmar su asistencia aquí en estas hojas.